Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Bea. Hola Bea, Daniel, ¿cómo estáis? Bienvenidos una tarde más. Leti, Alberto, hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos chicos, una tarde más dando información de calidad. Sí, cambio de look casi obligado, coronavirus. Tengo peluquero en casa, que soy yo mismo, y bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, así que fenomenal. Hoy tenemos una charla interesantísima, de una calidad pues como la que venimos dando durante estas semanas. Vamos a hablar de nutrición, vamos a tener con nosotros a Mónica Barreal, que va a ser un espectáculo, porque lo poquito o muchito que hemos estado hablando para el día de hoy, creo que daría para 20 charlas, porque es tremendo. Y sobre todo un tema tan bonito como es la nutrición, que a mí particularmente me atrae. Entonces, vamos a ver qué tenemos de claro en esto, ¿no? De qué tiene que ver la nutrición con la inflamación, con el dolor y con alguna cosilla más que irá saliendo. Y como siempre, tenéis el chat para para poder preguntarnos todo lo que queráis, cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis y bueno, pues las iremos respondiendo en la medida de lo posible. Así que nada, vamos a esperar a que Mónica nos entre por aquí y enseguida comenzamos con la charlilla. Sí, hoy va a ser un espectáculo. Va a ser un espectáculo porque es un tema muy abierto, ¿no? Y que generalmente surgen muchas dudas. Surgen muchas dudas. A ver que tenemos por aquí a Mónica. Vamos a ver si la encontramos. Vamos a ver cómo tenemos por aquí. Aquí te veo, Mónica. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Te he mandado aquí. Yo creo que ya estamos conectando. Aquí te tengo por aquí. Fenomenal. Muy bien. ¿Cómo estás, Mónica? No daba un duro por conseguirlo, Diego. Muy buenas tardes. Nada. Baja un poquito el volumen de tu móvil, porque se acopla el sonido y se te oye doble. A ver ahora. Muy buenas tardes. Vale. ¿Cómo estás? Muy bien, con mil ganas de este encuentro. Es la primera vez que tú y yo nos juntamos, así que nada, con mucha ilusión. Tengo boli por si hay que apuntar cualquier cosa y nada, con muchas, muchas ganas. Fenomenal, yo también tengo muchas ganas porque, como estaba diciendo a la gente que está por aquí, un besito enorme a toda la gente que se está conectando desde México, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil, por supuesto a todo el mundo de España. Muchísimas gracias una tarde más por estar con nosotros. Y como decía, ¿no? Un tema tan bonito, tan amplio y a veces tan controvertido, Mónica, ¿no? Porque si hay una profesión en el mundo con intrusos, esa es la nutrición. Porque el farmacéutico sabe, el médico sabe, el preparador físico sabe, el fisio sabe, el carnicero sabe, mi cuñado sabe, todo el mundo sabe nutrición, Mónica, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues al final es verdad que hay muchos embajadores nutricionales, ¿no? Por así decirlo, pero lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Todos los dietistas nutricionistas, como en mi caso, lo que tenemos que hacer es ayudar a las personas a que adquieran conocimientos de nutrición para saber quién te está dando un consejo razonablemente bueno y quién de repente te está vendiendo una moto, ¿no? Entonces hay que empezar a tener un poco de conciencia crítica y para eso tenemos que adquirir un conocimiento previo, tan complejo y tan sencillo como eso, Diego. Tan complejo y tan sencillo, además que sí. Mónica, yo te conozco, pero nuestros compañeros, nuestros amigos que están aquí ahora en el chat, pues quieren saber un poco, ¿no? ¿Quién es Mónica Barreal? ¿A qué se dedica? Bueno, pues yo soy Mónica Barreal, yo soy nutricionista, soy dietista y nutricionista, me diplomé en nutrición humana y dietética hace 2 o 3 días, aunque ahora ya grado, no soy tan mala. Y antes de ser nutricionista yo fui cocinera, estudié cocina y trabajé muchos años en cocina
Y bueno, desde hace más de 20 años yo me dedico a, pues bueno, a armonizar gastronomía y nutrición y a hacer educación nutricional y a trabajar con pacientes para lo que hablábamos al principio, ¿no? Para que la nutrición esté al alcance de todos y dejemos de ser analfabetos nutricionales. De analfabetos nutricionales, ¿cómo me gusta esa palabra? Vas directo. Hoy justo cuando me has dicho esto, me ha encantado porque la palabra analfabeto nutricional es un torpedo al sistema límbico del paciente y le dan en todo gordo, que se suele decir. ¿Por qué lo dices así, Mónica? Bueno, porque todo cambio en alimentación y en nutrición se tiene que producir desde un convencimiento y al final la emoción va a regir mucho todo aquello que hacemos, ¿no? Si nosotros tenemos ilusión en algo, es muy difícil que no lo consigamos. Pero si de repente estamos muy desmotivados, ya ni tan siquiera vamos a poder un pequeño esfuerzo. Entonces, ser analfabeto en una sociedad 2 o 5.0, 10.0 es lo peor que nos puede pasar porque estamos sobreinformados. Así que ahora más que nunca necesitamos aprender a hablar el lenguaje que nos está llegando por tantas personas diferentes, ¿no? Pues un montón. Fíjate que de acuerdo estoy con esto del analfabetismo porque es muy extrapolable también a la parte de fisioterapia, ¿no? Claro. ¿Qué analfabetos somos en el movimiento cuando pensamos que ir al gimnasio 1 o 2 veces a la semana, después de estar 10 horas sentado, me voy a sentar en una silla para hacer press de banca o para hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué analfabetismo tan grande hay, ¿no? Hace poquito, ¿no? En estas charlas hablábamos de una serie de fases de la reeducación y que nuevamente con el tema de nutrición también es, ¿no? Antes lo hablábamos tú y yo, qué importante es hacer consciente al paciente de que no sabe. Porque el paciente no sabe que no sabe. Son las fases de Maslow, del entrenamiento y de la reeducación, pero qué aplicables a la nutrición, ¿no? Cómo está instaurado culturalmente el tema de la nutrición y qué difícil es sacar al paciente de que coma determinadas cosas porque lo lleva haciendo toda la vida, ¿no? Eso es que los hábitos alimentarios se forman en los 7 primeros años de vida. Entonces, ¿cómo le voy a decir a alguien que no sabe si llevo comiendo toda mi vida? El problema o la única característica o el único inciso que tenemos que hacer es que nosotros comemos de manera gastrónoma, comemos aquello que nos gusta y no comemos aquello que no nos gusta. Pero nadie o muy pocas personas van a comer de una manera nutricional. Nadie va a decir, me como esto porque es rico en potasio, en manganeso, en ácido fólico, en hierro. Eso no va a pasar. Entonces, lo que hay que aprender es qué alimentos son ricos en ese hierro, en ese potasio, en ese manganeso para incluirlos en nuestra alimentación porque conozco perfectamente qué función tiene el hierro en mi cuerpo, qué función tiene el potasio en mi cuerpo y qué función tiene el manganeso en mi cuerpo, porque si no, ¿qué sentido tiene todo? Claro, que nuevamente esto es educación en el paciente. Mónica, me dicen que bajes un poquito el audio de tu móvil porque se sigue acoplando un poquito. Vale, lo que puedo hacer es ponerme casquitos y así ya no se escucha nada. Como tú veas. Nada. Bueno, ahora ya veo que la gente muy pro en esto de los casquitos ya llevan estos que son de oreja y yo lo tendré cuando ya sea una Instagramer. Yo he ido a comprármelos muchas veces, pero cuando he visto el precio he dicho, digo, si los de cable me valen. Si para lo que uso yo los cables... Pues si ahora se escucha mejor, que es el objetivo, yo me alegro. Sí, se oye perfectamente ahora. Genial. En el tema de hoy queremos abordar, bueno, factores que a través de la nutrición pueden ayudar a la inflamación especialmente, ¿no? Y por extensión, muchas de las veces en el dolor. Vamos a hablar de muchas cosas y seguramente irán saliendo los temas que hemos visto antes. Chicos que estáis con nosotros, dudas que tengáis, les vais chutando y nosotros las iremos conversando. Voy a empezar, voy a abrir el melón y nunca mejor dicho una charla de nutrición porque me cuentes un poco qué es esto de los alimentos milagrosos y superalimentos. La piña baja la inflamación, la canela es afrodisíaca. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, no existe, ya empezó como mal, ¿no? Ya empezamos con el no. No existe ningún alimento
que tenga esas propiedades mágicas o sanadoras que se le atribuyen. Sí que pueden tener compuestos que tengan esas propiedades, pero la cantidad de alimento que deberíamos de tomar sería tan sumamente alta que o no sería viable hacerlo en nuestro día a día, o lo que haría es que desplazaría a otro grupo muy grande de alimentos, con lo cual vamos a tener deficiencia por todos los nutrientes que nos estamos comiendo en los otros alimentos. La palabra superalimento en nutrición no existe, no significa nada. Para nosotros no hay superalimentos, hay alimentos que pueden ser más interesantes o menos interesantes, pero no de repente no se puede decir, yo lo apuesto todo a la chía y llevo unos hábitos alimentarios de muy perros, ¿no? Pues mira, la chía no es el agua de Lourdes, o sea, no vamos a conseguir absolutamente nada. Creo que más que confiar todo a un alimento, tenemos que trabajar de una manera mucho más global en nuestros hábitos, ¿no? En nuestros hábitos alimentarios. Bueno, qué importante es eso, ¿no? Hacer consciente al paciente que no por comer mucho de algo. Hoy leía una noticia, ¿no? Y hacía hincapié en esto, ¿no? Que antes de introducir nuevas cosas hay que mirar un poco qué tienes que sacar, ¿no? No sirve de nada, como dice, meterte bien de chía si fumas o eres sedentario o... Sí, o estás todo el día comiendo chuletones de ternera, ¿no? Te pasas el día comiendo chuletones de ternera, ¿no? Al final nosotros siempre en nutrición, cuando trabajamos con pacientes en la clínica, siempre se empieza por un registro alimentario, ¿no? Hay registro alimentario de 24, de 48. A mí siempre me gustan los registros alimentarios de una semana, porque ahí sí que se ve qué hace un paciente de lunes a viernes, si de repente ya el viernes por la noche empiezan a cambiar ciertos hábitos, el fin de semana, si viajan, si no viajan. Entonces, a partir de ahí es lo que tú dices, oye, primero vamos a ver cuál es la situación de partida, cómo te estás alimentando y a partir de ahí, como Ferran Adrià, pues a deconstruir y a incorporar pues nuevos alimentos o nuevas sustancias. Qué bueno que sacas ahora el tema de los fines de semana, porque muchas veces nuestros pacientes, ¿no? Que vienen a vernos, pues generalmente de lunes a viernes y que tienen unos hábitos, voy a decir, entre comillas, aceptablemente saludables, en esos periodos de lesión, de inflamación, de regeneración de tejido, ¿cómo podemos hacerles ver que en ese fin de semana, que para ellos es libre, tanto en lo laboral como en lo social, tienen que tomar precauciones? Y a mí me encanta eso de la palabra libertad, porque todo lo que nosotros proponemos desde alimentación no tiene que ser una condena. Es decir, esto es como lo que cuando nosotros le decimos a un paciente, ¿no? Por ejemplo, a un paciente que está en el caso que tú has descrito, ¿no? Que no debe de tomar alcohol, porque el alcohol es un tóxico que va a incidir de manera muy negativa en nuestra salud en general, nos va a deshidratar. Para la calidad de las articulaciones, tela, pero es que además va a ser muy inflamatorio. Pues no se lo vamos a decir porque queramos joderle el fin de semana o fastidiarle el fin de semana. Se lo vamos a decir porque en su proceso de recuperación, ahora más que nunca, tiene que incidir en eso. Pero es que en un futuro también va a tener que cuidar esa inflamación para que su calidad de vida sea mejor. Por eso, para mí no estoy pensando en que el alcohol lo tenga que restringir totalmente. Evidentemente, cuando tiene una lesión es el mejor momento, pero después debe de ser de un consumo muy, muy ocasional. Y lo va a ver en su salud, que cuando se lo tome diga, ostras, me siento peor, y en lugar de verlo como una gratificación, al final sea capaz de conectar y entienda que para el organismo es un castigo. Entonces, la adquisición de hábitos es sentirte libre de lunes a domingo. Simplemente es que voy tomando elecciones que me vayan gustando más, que me vayan gustando menos, dependiendo de cómo estemos. Pero al final la vida es un equilibrio. O sea, no hay que radicalizar nada, hay que intentar incorporar poco a poco ciertas cosas y en un fin de semana puedes destruir mucho más de lo que construyes en 5 días. Es muy, muy peligroso. Fíjate qué bueno eso, me ha encantado mucho lo que acabas de decir, el no prohibir, ¿no? Porque quiero pensar que como seres humanos, en el momento que nos dicen prohibido, es el momento en que más me apetece hacerlo. Claro, entonces, la tentación. Efectivamente, el presentar al individuo como que tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo, pero que todo tiene unas consecuencias, me parece que es muy acertado, ¿no? Yo suelo comparárselo a los pacientes cuando tienen esos procesos de regeneración de tejido, que bueno, pues todos sabemos que pueden llegar a durar meses,
les suelo poner el ejemplo que cuanto mejor sea la calidad del ladrillo que ellos ingieren, mejor va a ser la obra resultante. Al margen de otros estímulos que hay que dar al tejido, ¿no? Pero si la materia prima que llega es de mala calidad, indudablemente la casa que va a salir de ahí va a ser de mala calidad. Sí, no es lo mismo vivir en una chabola que vivir en un apartamento. Entonces, al final lo que estamos hablando nosotros es de salud y nosotros aquí en Premium, ¿no? Cuando con los pacientes que están en rehabilitación pasan por el área de nutrición y vemos que la rehabilitación se va consiguiendo mucho mejor porque el dolor disminuye, porque la inflamación disminuye, eso al final revierte en calidad de vida. Y en nutrición lo que hacemos es que el paciente empiece a conocer su cuerpo y a detectar cómo le van sentando esos alimentos, ¿no? Evidentemente, si estás todo el día comiéndote chuletones de ternera, huevos fritos, embutidos, vino y eso, vives en un nivel inflamatorio tan alto, yo siempre lo comparo, ¿no? Lo de los ladrillos me ha encantado, ¿no? Pues yo lo comparo con el ruido que hay en una discoteca. Claro, ¿cómo vas a escuchar que se cae una aguja al suelo? Es imposible. Pero si nosotros somos capaces de bajar esos decibelios, de repente el tomarte una copa de vino que sea como un ejemplo de que se cae una aguja al suelo, tienes capacidad, tienes conciencia de, ostras, lo he escuchado, lo he sentido, he percibido cómo me sienta. Y al final, nuestro cerebro lo que va buscando es la felicidad. Nuestro cerebro no va buscando el castigo. Entonces, cuando esas conductas alimentarias generen dolor, cuando esas conductas alimentarias generan pérdida de calidad de vida, yo no las voy a repetir. Cuando mi casa sea una chabola, yo no voy a utilizar los mismos materiales para construir mi siguiente casa, porque no estoy cómodo en esta chabola. Indudablemente. Respecto a esos materiales, a día de hoy hay tres ingredientes, voy a llamarlos por llamarlo ingredientes, ¿no? O tres sustancias, ¿no? Tres nutrientes como especialmente demonizados, ¿no? La lactosa, el gluten y los azúcares. Sí. ¿Realmente el potencial inflamatorio de estos tres ingredientes, nutrientes, es tal? Bueno, pues de estos tres realmente, a ver, no es tal, sí, no, como todo en la vida. Vamos a hablar qué son cada uno de ellos. Mira, la lactosa no deja de ser el azúcar de la leche. O sea, no es ni más ni menos que eso. Es una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. ¿Qué ocurre? Que hay algunas personas que han perdido la capacidad de poder romper ese enlace y poder separar esos azúcares, ¿no? Que eso se hace mediante una enzima que se llama lactasa. Y entonces, claro, si no tengo lactasa, esos azúcares lo que me van a provocar son una fermentación que van a hacer que tenga distensión abdominal y que la gente confunda esa distensión con una inflamación. No es la lactosa la que te está inflamando, sino es esa lucha que está intentando de tu organismo por poder absorber ese nutriente y no tiene capacidad. Por eso, personas que no pueden tomar leche dicen, ostras, pero el yogur me sienta bien o el queso me sienta bien. ¿Por qué? Porque lo que han hecho los fermentos lácticos es comerse parte de esa lactosa, o una leche sin lactosa no significa que no tenga esos azúcares, ¿no? Porque mucha gente piensa, no, que esto engorda menos. No, lo único que ha hecho la industria alimentaria es meter ellos la lactasa que a ti te falta para separar esos azúcares, pero los azúcares están ahí. Así que la lactasa, justamente la lactasa, que es un azúcar, no sería el culpable de esa inflamación. El gluten sí que es el gran enemigo, ¿no? Revenga, que es un nutricionista que me gusta mucho, él tiene un post que dice, piensa en una enfermedad, la que sea. Dice, te doy 5 razones por las cuales el gluten es el culpable. Y al final el pobre gluten tampoco es el culpable de esta inflamación, porque el gluten no deja de ser más que una proteína que son muy chiquititas, muy chiquititas, que están en una cantidad muy grande de cereales, que bueno, que en la cuenca mediterránea utilizamos un montón, ¿no? Como son el trigo, el centeno, la avena. Y lo único que tiene el gluten, al final no tiene un aporte proteico muy interesante, porque tampoco es que nos aporte muchas proteínas, pues son proteínas vegetales incompletas, pero es que tiene muy buena elasticidad y viscosidad. Entonces es muy bueno para panificar. Entonces, bueno, las personas que no tengan capacidad de romper esas proteínas, pues van a tener otra vez la misma lucha que los de la lactosa.
pero no le está generando una inflamación el gluten, con lo cual no hay que retirarlo de la alimentación. ¿Qué sí nos puede generar inflamación? Que ese gluten provenga o esté dentro de un cereal que ha sido refinado. Si le hemos quitado toda esa parte de fibra, toda esa parte de salvado que va a hacer o va a proteger a esa entrada de nutrientes en el torrente sanguíneo, esa absorción. Entonces, el problema no es del gluten, el problema es que el cereal sea de una calidad A, B, C, D, que sea de una calidad muy pobre y que encima esté refinado. Pero en ese caso el problema no es del gluten, sino del refinamiento o el procesamiento que ha existido en ese cereal. Y por último, bueno, el grandísimo demonizado que es el azúcar, y aquí Claro. quiero ponerle apellido, ¿no? Porque el azúcar dentro de nuestro cuerpo es glucosa y la glucosa es el combustible energético por excelencia. De hecho, es el nutriente fundamental del cual se va a alimentar nuestro cerebro, que yo siempre digo que es el CEO de esta compañía. Así que quien diga que la glucosa es mala, pues bueno, pues tendríamos un analfabetismo, no es lo correcto. Cuando hablamos de azúcar, el problema que hay son con esos que se llaman o que se denominan azúcares libres, que son azúcares que no se encuentran propiamente en ese alimento. Es decir, en el azúcar que hay dentro de una naranja no hay ningún problema con esa fructosa. Pero cuando yo saco o convierto en azúcar libre el azúcar de la naranja, es decir, cuando nosotros nos tomamos un zumo de fruta o cuando nos estamos tomando miel o cuando nos estamos tomando jarabe o cuando yo estoy cocinando y estoy añadiendo azúcar de mesa, ¿no?, a cualquier elaboración, ahí estamos dentro de azúcares libres y eso sí que va a tener una incidencia muy cruel y muy dura en nuestros procesos inflamatorios porque va a generar citosina, ¿no?, debido a la elevación de la insulina. Entonces ahí sí que hay recomendaciones diarias de cuánto azúcar tomar como máximo. La carta a los Reyes Magos, que sea un 5% o menos de un 5% de la energía total ingerida. Y no estaría mal si fuese un 10%. Pero por eso es importante, ¿no? El azúcar no es el enemigo, pero sí todo el azúcar libre que está añadido, ¿no?, en la bollería o en las recetas o en muchos productos, ¿no?, que compramos, pues es que están cargados de esos azúcares libres. Y ahí sí que hay un problema. Claro, fíjate, por ejemplo, los zumos, que yo creo que hace ya 5 o 6 años la propia OMS los saca de la lista de alimentos saludables y que esto es algo que la gente todavía no sabe y que muchos de nuestros pacientes, por defecto, yo no sé si a nivel, pues eso, cultural, tradicional, por costumbre, desayuna zumos o merienda zumos. Qué importante es nuevamente hacerles ver que no es saludable, ¿no? Y no es lo ideal y menos cuando tienes un proceso inflamatorio agudo, porque la inflamación es algo que es normal, o sea, es necesaria para defendernos. Cuando tienes un proceso agudo, es decir, cuando se te está incendiando la casa, ostras, es que o te ocupas del fuego o te quedas sin casa. Entonces, todos los pacientes nuestros están en un proceso agudo, pero yo, por ejemplo, ¿no?, que nosotros trabajamos obesidad o que trabajamos artrosis o que trabajamos al final fertilidad, claro, ahí hay una inflamación, ¿no?, de bajo umbral, ¿no?, y esa inflamación cronificada, esa inflamación que el paciente no ve porque no siempre te está dando en dolor, es la que realmente va a dinamitar todos los cimientos de nuestra calidad de vida. Por eso es muy interesante que no incorporen los zumos, que las personas no incorporemos los zumos de manera rutinaria a nuestro día a día. Empezar el día con un zumo, ya sea empezar el día con un pico de insulina muy grande y al final con un nivel de inflamación mayor. Claro. Otro añadido que me gustaría con el gluten es la asociación que tiene la gente a sano, saludable, bio, a lo que no tiene gluten. Cuando puede tener harinas refinadas o puede tener un aporte calórico muy, muy alto a pesar de no tener gluten, ¿no? También. Sí, y vamos a hacerlo con el gluten y con el azúcar, ¿no? Como el gluten es el enemigo y el azúcar es el enemigo, aquello que no tiene gluten y aquello que no tiene azúcar son saludables. Entonces, para no llevarnos a error, lo sencillo es empezar a observar el producto. Y si yo estoy delante de una pizza prefabricada, me da igual que la masa tenga gluten
o no tenga gluten. Ese producto, por definición, ya tiene una composición que no nos va a ayudar ni al control de la inflamación ni a mejorar nuestra calidad de vida. Es decir, ya no tengo que mirar si tiene o no tiene gluten, es que ese alimento no, o bueno, ese producto alimentario en este caso, no es favorable para nosotros. Y con esto también lo llevo al azúcar, porque claro, como el azúcar es el enemigo, pues yo me como cosas cero, con cero azúcares añadidos, sin azúcar, y entonces, claro, el sabor dulce se encuentra. ¿Pero por qué se encuentra? Porque lo que están añadiendo, lo que añadimos en la industria alimentaria es una cantidad de polialcoholes, lo que se están añadiendo son edulcorantes, y es verdad que los edulcorantes tienen un nivel de seguridad, pero eso no los hace saludables, es que no tienen ninguna función en nuestro organismo, al final son productos de desecho que vamos a tener que excretar y hay que metabolizarlo, el trabajo del hígado está, el trabajo de los riñones está, y es más, un edulcorante que es un producto que en poquita cantidad de producto tiene un gran poder endulzante, lo que le está haciendo a mi paladar es subirle el umbral del sabor dulce, con lo cual para yo buscar dulce cada vez voy a necesitar echar más cantidad de azúcar si no tengo ese edulcorante. Entonces, habrá que ver que si a mí no me gusta el café y para tomarme el café le tengo que echar stevia, sacarina, no sé qué, o lo que cuánto, a lo mejor hay que hacer una pregunta previa. Oye, es que si no te gusta el amargor del café, no te lo tomes. Entonces, no intentemos convertir algo en saludable como en no. Y ahí también voy a por los bio y a por lo eco. No es lo mismo un producto que un alimento. O sea, cuando nosotros estamos comiendo unas patatas que proceden de una agricultura ecológica, esas patatas están en la tierra rodeadas por menos cantidad de pesticidas porque no utilizan pesticidas. Y cuando yo cojo una patata de agricultura intensiva, lo único que tienen es que en esa tierra hay más cantidad de pesticidas. Ahí sí que podríamos decir, bueno, mi exposición a los pesticidas, que somos capaces de metabolizarlo y que también son seguros, que no estoy diciendo con esto absolutamente nada, si yo quiero que sea menor, pues me iría hacia una patata ecológica. Dicho esto, que yo me estoy tomando, yo qué sé, una pizza, que la harina es ecológica, que el tomate es ecológico, que el maíz es ecológico, es que vuelvo al punto 1. Me da igual que todo eso sea ecológico porque al final en la composición va a haber una serie de aditivos que le den estabilidad y sabor a ese producto que te estás tomando. Entonces, no nos dejemos engañar ni por los cero, ni por los light, ni por los sin gluten, ni los bajo en, porque al final quiero que primero miremos el alimento y una mermelada es un producto que es muy rico en azúcar. ¿Y eso qué significa? Que nos va a inflamar muchísimo más. ¿Que quiero comer mermelada? Bueno, pues tendrá que ser muy poca cantidad y de la manera más espaciada, pero no nos engañemos con que esta mermelada no tiene azúcar, porque nos equivocaríamos. Claro, al final es un poco el contexto global, ¿no? Porque por muy bio que sea la cesta de la compra de este paciente, si lo que en esa cesta lleva no está equilibrado nutricionalmente, te va a dar exactamente igual, ¿no? Otro día y en otro momento hablaríamos de qué manera es la más apropiada de cocinar para estos alimentos o en estas dietas inflamatorias, ¿no? Muchas veces tú a mí me has comentado que cuanto más enriquezca el alimento en agua, pues mejor, ¿no? Huyendo de, pues, fritos, planchas. Claro, no, ahí va también un poco, nosotros hemos hablado antes, ¿no? De los antinutrientes, ¿no? De qué son, dónde están, ¿no? Y al final están preguntando ahora mismo sobre las saponinas. Mira, eso es un antinutriente. Comentar algo de, pues aprovechando las saponinas, aprovechando también algo para las legumbres, ¿no? También que están ciertamente... Que también son muy ricas en saponinas, eso es, sí, pues me viene, pues mira, pues encantada quien me lo haya hecho la pregunta porque justo lo enlazamos, ¿no? Al final los antinutrientes son sustancias que contienen, bueno, fundamentalmente alimentos del reino vegetal, bueno, pues para defenderse, ¿no? Por la agresión ante ciertos insectos, hacer ciertas plagas, ¿no? Para al final, para la supervivencia. Entonces, esto en nuestro cuerpo no necesariamente tiene que ser malo,
pero tampoco deberían de ser muy abundantes porque lo que hacen es que interfieren con la absorción de otros nutrientes, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es incorporarlo, ser conscientes de que ese alimento va a estar ahí, sobre todo se van a encontrar cuando no hacemos ninguna modificación en el alimento, en esos crudos, ¿no? Por eso, aquellas personas que comen crudo y vegano tienen que tener mucho cuidado con toda esta cantidad de antinutrientes, lo que van a hacer es disminuirle esa cantidad de antinutrientes que contienen esos alimentos. Y yo lo voy a poner muy fácil porque porque a esos antinutrientes hay cosas que no le gustan y no le gusta el calor, ¿no? Entonces, siempre que calentemos hay algunos antinutrientes que van a desaparecer. Y esto se ve, he dicho el mundo vegetal y empiezo con el mundo animal, en las claras de huevo. Las claras de huevo tienen un antinutriente que es la avidina, que impide la absorción de una vitamina que se llama biotina. La gente que se come huevos crudos no van a poder absorber esa vitamina, pero si yo simplemente me hago un huevo pasado por agua, un huevo cocido, una tortilla, si simplemente caliento con el calor, yo desactivo ese antinutriente. El hervir también nos va a ayudar y ahí entran las saponinas. Cuando nosotros servimos, las saponinas se ven muy bien porque se forman como jabones, lo que forman es como una espuma, que las legumbres son muy ricas en saponinas, forman como una espuma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir desespumando ese caldo o ese agua para ir liberando a todo el alimento, a todo el conjunto final, a todo el plato de ese antinutriente. ¿Dejarlas en remojo o germinarlas ayudaría? Esto es. También está el germinado, el remojo, la fermentación. El remojo va a las saponinas, no, pero el remojo va a ser bueno para las lectinas y para los oxalatos. Los oxalatos se encuentran fundamentalmente en las verduras de hoja verde. Entonces, cuando nosotros tenemos acelgas o tenemos espinacas, es muy bueno el dejarlas en remojo o si las vamos a hervir, ¿no? Pues cambiar el agua de cocción una vez que está hierba y tirar ese primer agua que ha estado en frío, porque los oxalato es hidrosoluble y se va a quedar en ese agua, así que es muy buena. Y las lectinas de las legumbres, por eso el meter las legumbres en remojo va a hacer que ese antinutriente nos dé mucha menos cantidad de gases y se asimile mucho mejor. Igual que la fermentación. La fermentación también va a ser muy interesante para disminuir la cantidad de nutrientes, como en el caso de los fitatos, ¿no? Que se encuentran en los cereales. Por eso, y que bueno, que al final pues el hierro, el zinc, el calcio están comprometidos, pero tanto la ebullición, no todos los antinutrientes se van a quitar de la misma manera, pero si vamos alternando cosas crudas con cosas cocidas, con cosas que hayamos remojado, con cosas fermentadas, con cosas que hayamos calentado ligeramente, de esa manera podemos meter diferentes alimentos quitándonos todos estos antinutrientes. Mira, creo que con esto acabas de responder a la pregunta que nos hace la compañera en el chat. Y yo te iba a preguntar, respecto a favorecer la digestión, ¿es mejor comer alimentos fríos, calientes, templados? Porque sobre eso yo he leído alguna cosa, pero con una de dudosas fuentes, voy a decir. Entonces, porque dicen que cuando tomas frío lo tiene que cocinar el cuerpo y no sé cuántas historias. ¿Esto es real? ¿Se pueden comer ensaladas sin ningún problema o hay que comer a temperatura ambiente o muy caliente? ¿Cómo hay que comer? Vale, cuando hablamos de procesos digestivos, lo que estamos escuchando es que, ostras, que yo termino de comer esto y mi barriga es como la de una embarazada de 18 meses, ¿no? No necesariamente. ¿Influye en el proceso de absorción del alimento que el alimento vaya crudo al estómago y lo tenga que procesar? ¿O tiene que ir caliente y ya cocinado? En el proceso de absorción va a influir cómo llega ese nutriente de disponible, es decir, cómo haya sido esa masticación. Unas malas masticaciones va a dificultar la absorción de ese nutriente, cómo haya sido el proceso digestivo. Nosotros en el estómago formamos una masa que se llama quimo, que esto alguna vez lo habremos visto en la calle un sábado por la tarde, ¿no? Que es un líquido así como viscoso. Entonces, depende de cómo hayamos hecho. Nosotros nunca lo hemos hecho, pero lo hemos visto.
porque somos Sí. muy cultos. Entonces, depende cómo sea ese quimo, cómo hayamos podido compactar esos alimentos, y eso es lo que van a llegar a nuestros intestinos y la facilidad que le vamos a poner. Y después nosotros siempre vamos a intentar absorber a nuestra temperatura corporal. Quizá con los alimentos no se vea muy bien, pero voy a poner un ejemplo con el agua. Si nosotros nos quedásemos en la montaña, allí, rodeados de nieve, perdidos, no es muy buena idea el que nosotros nos metamos hielo o nieve en la boca para hidratarnos. ¿Por qué? Porque esa nieve está por debajo de 0 grados. Para nosotros poder transformar esa nieve en agua y nosotros poder absorber así el H2O, absorber sus nutrientes, necesitamos aumentar la temperatura para fundir esa nieve. Y claro, lo que resultaría es un proceso de hipotermia. Ya, claro. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos facilitar la absorción de nutrientes, cuanto más parecido esté a nuestra temperatura, mucho mejor. Ni muy frío ni muy caliente, porque ahí ya no estamos en las condiciones óptimas. Pero de nada me vale comer a 36 grados si no mastico, porque ahí va a haber mucha lucha para conseguir los nutrientes. Vale. Mira, ahora que estás hablando de nutrientes, hay una tendencia a suplementar, ¿no? No sé si con o sin criterio, pero ahora mismo es súper fácil comprar todo tipo de suplementos vitamínicos y la realidad es que cuando verdaderamente necesitamos recurrir a esos suplementos. Bueno, hay suplementos vitamínicos, proteínas, hay suplementos, ¿no?, de un montón de casos. Yo no creo en que mi alimentación se base en comida de astronauta. O sea, yo esto le digo es que si yo me levanto todos los días y me tomo la pastillita naranja, la azul, la no sé qué, la no sé cuánto, es decir, yo me puedo tomar una pastilla de ácido graso omega 3, la pastilla del hierro, la pastilla del ácido fólico, la pastilla del calcio, y al final comer súper mal, esto al final va en deterioro de nuestra, ya no digo de nuestra alimentación, que también, sino de nuestro de calidad de vida. No olvidemos que somos seres sociales y que la gastronomía es parte de nuestra cultura. Las personas que no quieran mirar a su gastronomía, que no quieran aprender de qué hacían sus ancestros para llegar aquí, están siendo, y vuelvo otra vez, con un analfabetismo bestial. Una suplementación por un desinterés a nivel nutricional o a nivel alimentario no tiene ningún sentido. Nos haría caer en una alimentación Frankenstein, ¿no? De me pongo la maca en no sé dónde, las chías no sé dónde, las cabezas de Leisten, las tetas de la Marilyn, y eso a mí no me hace una chica más guapa. Eso me hace como un ser un poco extraño. Dicho esto, ¿son interesantes los complementos? Claro que son interesantes en ciertas situaciones de nuestra vida. Eso no significa que siempre lo hagamos o que nunca los quitemos. Y voy a poner ejemplos que yo creo que se entienden bastante bien. El ácido fólico es una vitamina que incide en el desarrollo del tubo neural, en el desarrollo de nuestro sistema nervioso, y se va a formar ese tubo neural en los 14 primeros días de vida. Claro, a muchas mujeres nos enteramos de que estamos embarazadas cuando te falta una menstruación. Claro, esto puede ser a los 5 días, si justo era cuando te tenía que venir la regla, o puede ser dentro de un mes. El tubo neural está formado. Es decir, si yo estoy buscando un embarazo, es muy probable que mi ginecólogo me diga, Mónica, supleméntate con ácido fólico. ¿Por qué? Porque intentamos garantizar que no haya ningún fallo en el tubo neural de ese feto. ¿Tiene sentido la suplementación ahí? Tiene muchísimo sentido. Yo tengo anemia ferropénica y me dirá mi médico, Mónica, supleméntate con hierro. ¿Tiene sentido la suplementación ahí? Tiene mucho sentido. ¿Que yo esté tomando hierro ahora? No. Y en un proceso inflamatorio agudo, ¿tiene sentido que tomemos magnesio, zinc, vitamina C? ¿Hay alguna evidencia respecto a esto? Hay evidencia de que hay muchos nutrientes que van a incidir de manera favorable en bajar o en controlar los niveles de inflamación. El magnesio, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina C.
el controlar los niveles de glucosa, es decir, el controlar los niveles de insulina, que haya una ingesta más rica en ácidos grasos omega 3. Dicho esto, si no se consigue a través de la alimentación, de nada vale la pastillita de vitamina C, la pastillita de vitamina D, la pastillita... ¿Por qué? Porque si después lo que estamos haciendo es comiéndonos un paquete de patatas fritas, un chuletón de ternera, una copa de vino, de verdad que es lo comido por lo servido. Y al final la inflamación, que es aguda en el caso de los pacientes, ¿no?, que vosotros trabajamos en rehabilitación, pero que es crónica a lo largo de nuestra vida, porque nuestra alimentación se está volviendo un poco más americanizando, como decimos, no tiene ningún sentido la suplementación. Yo no pautaría suplementación de entrada. Es decir, cuando no llego, entonces sí, pero de entrada vamos a ver qué estás haciendo y cómo podemos mejorar. No tiene ningún sentido la suplementación per se. Que es lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Antes de introducir nuevos elementos, vamos a revisar cómo son los hábitos presentes del paciente, trabajar sobre ellos para luego ir a introducir cosas que la mayor parte de las veces pues seguramente no hagan falta. Tenemos un buen amigo que es un experto fisiólogo y bueno, pues trabaja mucho el tema de la suplementación, más en deporte, pero él suele decir que el resultado de los suplementos vitamínicos lo que suele dar como resultado es una orina muy cara. Es claro, lo que suele decir. Bueno, en el mejor de los casos, porque hay muchas personas que se suplementan con vitaminas que son liposolubles. Es decir, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K son liposolubles. Eso se queda en nuestro tejido adiposo. Entonces, el riesgo de hipervitaminosis ahí sí que es muchísimo mayor. Entonces, es verdad que el suplementarte con vitamina C es una orina muy, muy cara. Pero al final es mucho mejor que te lleve alguien, que te lleve un médico y como me estabas diciendo tú, claro que cuando yo estoy en un nivel de competición altísimo, necesito llevar unas zapatillas que me ayuden a correr mejor y una ropa, no sé qué, lo acabamos de ver con el señor este que ha hecho un maratón en no sé cuándo. Claro que sí, pero es que nosotros en nuestro día a día no estamos corriendo esa maratón, ¿no? Y con esto también engancho, si me permites, Diego, pues con el mundo de el ayuno, las dietas cetogénicas, las dietas detox, ¿no? Porque claro... Y añade ahí la dieta vegetariana, porque nos preguntan antes, bueno, ¿qué opinamos? Yo pienso que no vamos a opinar lo que nos parece la dieta vegetariana, sino simplemente creo que desde la parte científica, ¿no? Quizás ahí Sí. Perfecto. Mira, pues la dieta vegetariana es una dieta... Hay alguien, Mónica, que está preocupado porque dice que has nombrado muchas veces los chuletones y a ver si le va a pasar algo a los chuletones. Entonces, acláranos. Voy a cambiarlo por entrecot. Mejor. Bueno, sí, estamos hablando de las dietas, de los diferentes tipos de dietas, ¿no? La dieta vegetariana, dieta detox, la dieta cetogénica, ¿no?, que ahora parece que ha cogido como mucho impulso. Realmente, cuando pretendemos utilizarla, voy a decir ahora, con carácter antiinflamatorio, porque yo sé que ese tipo de dietas, pues la vegetariana tiene un componente ético y moral asociado, la cetogénica de pérdida de grasa, las dietas detox, pues detox, pero si lo tratamos de enmarcar en un contexto antiinflamatorio, este tipo de dietas, ¿qué repercusión tienen, Mónica? Vale, en un proceso antiinflamatorio no es muy interesante dejar al cuerpo sin nutrientes que son esenciales para la regeneración de tejido y para controlar esa inflamación. Si estamos hablando de que los ácidos grasos omega 3 son muy interesantes para poder bajar esos niveles de inflamación y los ácidos grasos omega 3 son grasas que se encuentran en las nueces, en el lino, en los pescados azules y yo estoy haciendo una dieta cetogénica en donde estoy intentando bajar al máximo el consumo de grasa y el consumo de hidratos de carbono, al final ahí vamos teniendo una pérdida, ¿no? Una dieta vegetariana, por ejemplo, para un control de la inflamación, sería mucho más interesante, bueno, una dieta vegetariana comiendo alimentos, ahí voy, ¿no? Porque si al final estoy comprando una hamburguesa de tofu, una salchicha de tofu, no, claro. O sea, no. Creo que el principal riesgo de las dietas vegetarianas es precisamente este, ¿no? No, a mí me parece que del contexto nutricional puede ser apropiada,
pero me parece realmente difícil hacerla bien, ¿no? Y no caer en el tofu o en la hamburguesa vegana de garbanzos de diferentes centros comerciales, que cuando le dan la vuelta y leen los ingredientes da miedo. Claro, y esto es lo que volvemos, que no, y volvíamos a lo de antes, que una hamburguesa, si queremos que se parezca a una hamburguesa, pues la hamburguesa no voy a utilizar una carne que utilizaría para un solomillo de ternera. Nadie trituraría un solomillo de ternera para comérselo en forma de hamburguesa. Entonces, una dieta vegetariana, bueno, entiendo que sea alguien, para ser vegetariano hay que saber mucho de nutrición, ¿no? Porque es una cuestión ética, es una cuestión moral, pero hay que saber mucho de nutrición para que no haya deficiencias nutricionales y es perfectamente posible. ¿Por qué puede ser interesante? Porque el consumo de grasas de origen animal pues va desapareciendo. Si son veganos, porque son ovolactos vegetarianos, no, porque al final en la yema de huevo, en la grasa, que no es la lactosa, sino en la grasa de la leche y en la grasa de la carne, son muy ricas en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico, que es un ácido graso omega 6, de la familia de los omega 6, genera inflamación, genera sustancias proinflamatorias. Entonces, prostaglandina, tipo 1 y tipo 2, por ejemplo, que forman parte de la sopa inflamatoria, por lo tanto... Entonces, pues no sería nada interesante. Entonces, yo creo que cuando nosotros nos encontramos en una situación de inflamación, bien sea porque estamos en una lesión, bien sea porque arrastramos una enfermedad crónica, yo creo que el cuidado tiene que ser máximo a nivel nutricional y no es el mejor momento para andar dejando de comer 16 horas, 24, 4 días, me meto ahora un montón de proteína, ahora estoy todo el día a base de piña. O sea, creo que es el peor momento para hacer el Kiminova, que yo soy muy joven, esto lo jugaba de chiquitilla, con nuestro cuerpo. Depende. Mira, respecto a esto, ¿no? Hay una pregunta que nos lanzan por aquí que nos dice que qué pensamos de la dieta alcalina. Bueno, pues un poco en la misma línea. Y aquí voy a dar mi opinión, ¿no? Si hay algo que en el cuerpo humano es especialmente inflamatorio, es el sedentarismo y la falta de sueño, el sueño de calidad. Entonces, como antes hablábamos, ¿no? Esto forma parte de un contexto global en el que hay una entrevista a un paciente y en el que, de entre muchas cosas, debemos preguntar número de horas sentado, número de horas activo y número de horas deportivas, así como la calidad de sueño. Es verdad que en los pacientes, si nos ceñimos a la ciencia, pues no tendríamos que pasar el cuestionario de Pittsburgh, que es el cuestionario validado para la calidad del sueño, pero simplemente con varias preguntas acerca de si se duermen durante el día, su nivel de atención, etcétera, etcétera, nos va a dar pistas, porque eso es verdaderamente acidificante y eso sí que repercute negativamente en un proceso de inflamación como el que estamos hablando. Sí. ¿Que luego lo nutrimos con la dieta? Pues por supuesto, ¿no? Pero hay que manejar más factores. Fíjate qué bonito lo que acabas de decir. La digestión o la adquisición de nutrientes empieza en la boca. Y esto la mayoría de las veces no se lo decimos a los pacientes, ¿no? Nosotros, ¿no? ¿Qué peligro hay? Una de las preguntas que tenía para hacerte es ¿quién debe poner una dieta? Pero esa luego la tocamos, ¿no? Qué bonito, ¿no? Mastica bien, descansa bien, muévete y luego ya a lo mejor tocamos más cosas, ¿no? Yo siempre digo que casi todas las enfermedades que merman nuestra calidad de vida entran por dos sitios diametralmente opuestos, o por la boca o por los pies. Yo cuando trabajo con pacientes obesos, trabajo muchísimo desde la masticación, la toma de conciencia, ¿no? Lo que estamos hablando de todo esto, pero antes de ir a poder hacer actividad física, tienen que pasar por el podólogo, porque es que una mala pisada hace que tengas mal las rodillas, que tengas mal las caderas, que tengas mal la columna, ¿no? Entonces pensamos que solamente necesitas unas zapatillas y correr, y la verdad que no es, que por suerte o por desgracia nuestro cuerpo no es tan simple, ¿no? Y es verdad con las dietas alcalinas que, claro, que es todo lo que tú nombrabas, alcaliniza, acidifica mucho más nuestro cuerpo y es mucho más peligroso. Pero ojo, es que si nosotros no tuviésemos un sistema tampón que regula nuestro pH, que funciona así desde que nacemos, ya estaríamos muertos. Porque hasta que alguien descubre la dieta alcalina, ¿qué demonios ha hecho el resto de su vida? Y no ha tenido ningún problema. Entonces,
hablábamos antes, ¿no? De que hay que meter de todo y yo no quiero satanizar, y es verdad que he hablado mucho del chuletón de ternera, pero yo no quiero satanizar ningún alimento, es decir, claro que el chuletón no me va a ser tan favorable como unas acelgas, pero eso no significa que yo me pase la vida comiendo acelga y que nunca como el chuletón, porque ahí voy a tener una monotonía y una carencia nutricional. Se trata de intentar incorporar alimentos, y siempre voy a hablar de alimentos, no hablo de productos alimentarios, en nuestra alimentación de una manera saludable. O una cosa que yo no entiendo y estoy muy, muy en contra, que son las dietas detox. Y yo digo, pero bueno, si nosotros tenemos 3 pedazos de órganos que nos depuran, que es el hígado, que son los riñones y que son los pulmones. O sea, lo que se trata no es de limpiar. O sea, mi madre siempre decía, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Oye, pues para no tener que desintoxicarte, no te intoxiques. O sea, para no tener que estar a base de batidos de apio no sé cuánto tiempo, que hay una carencia nutricional bestial, ostras, pues no estemos comiendo hamburguesas con refrescos y fumándonos 14 cajetillas de tabaco con 12 gin tonic. Y sentados. Bueno, pues no sé. Fíjate, por aquí nos dicen que el ambiente wifi y muchas horas de pantalla acidifican. Bueno, eso va directamente relacionado con el sedentarismo y con el gran enemigo público número 1 de nuestra sociedad, que es el estrés. Con cortisol a mansalva, con las reacciones que genera el cortisol de inhibición de factor de hormona del crecimiento, de retraso en la formación proteínica. Bueno, pues indudablemente contra eso hay que luchar. Bueno, pues por lo menos hay que aprender a convivir. Y como decíamos antes, ¿no? Hay que balancear. Si de las 21 comidas que uno hace a la semana, pues hace 19 bien y 2, pues se da un homenaje. Sobre todo un homenaje porque tú lo has dicho muy bien. Somos seres sociales y la parte de la comida en España, y creo que en gran parte del mundo, todo se celebra comiendo o bebiendo. Sí, sí. Hace mucho que no nos vemos. ¿Qué hacemos? Vamos a comer. Hace mucho que no te veo. Quedamos para tomar una copa, una cerveza, un café. Entonces, esa parte límbica de la comida tiene que estar asociada, ¿no? Porque eso también modula el dolor. No tanto la inflamación, pero sí modula el dolor. Por lo tanto, hay que contemplarlo. Me parece muy, muy apropiado. Claro, porque genera mucha serotonina, ¿no? Y al final lo que nos da mucha felicidad, en eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros los viernes desde Premium, bueno, ya esto es como voy haciendo un adelanto, no, pero nosotros los viernes desde Premium Madrid, yo me encuentro con todo el mundo que nos quiera ver, pues hablando de eso, ¿no? De cocina, de cómo, oye, es que la cocina no podemos mirar para otro lado. Hoy en día todo el mundo tiene que saber que el que no se cocine su comida nunca va a poder controlar ni su inflamación, ni su nutrición, ni su calidad de vida. Entonces, no hay ningún problema en celebrar todo comiendo. Bueno, yo que viví en Alemania, allí hasta los entierros los celebran comiendo, ¿no? Es decir, al final son una alegría. Pero lo que yo quiero es, bueno, pues aprendamos a comer bueno en boca, bueno en cuerpo, ¿no? Yo siempre digo, hay que armonizar gastronomía con nutrición y en eso es a lo que me dedico en mi práctica clínica diaria y bueno, y en estos encuentros, ¿no? Aprovechando que estamos encerrados y yo siempre digo, este encierro es un momento óptimo para empezar a adquirir unos súper buenos hábitos alimentarios, porque hay 2 factores que de repente han desaparecido. El primero es, no tengo tiempo. Y el segundo, tengo una grandísima vida social. De repente nos acaban de limpiar todo eso. Y aunque estemos trabajando desde casa, podemos gestionarnos nuestro tiempo para... Yo ahora estoy hablando contigo y yo en el horno puedo estar haciendo una dorada con pimientos y no sé qué. Es decir... Eso te iba a decir. Cocinar bien y cocinar sano no es difícil, porque si cocinamos a cocción lenta y con el horno, no hay que estar pendiente ni de la cacerola ni del horno. Por lo tanto, ese tiempo muerto de 40 o 50 minutos que tarda el alimento en cocinarse, te queda libre para hacer lo que quieras. Por lo tanto, yo dentro de mi formación, pues como fisioterapeuta, pues también he hecho algún curso de cocina y alguna cosa de esta, porque soy un culo inquieto, y aprendí a cocinar, y cuando digo cocinar, cocino para la supervivencia del día a día sana. Que nadie piense que hago grandes platos, porque no, porque mis compañeros me conocen y ahora seguro que me están riendo, porque soy el niño de las verduras y de las cosas así sanas, ¿no? Pero la diferencia entre cocinar sano y no cocinar es orden, y ese orden
se tarda en coger muy poquito tiempo y luego lo agradeces durante todo. Mónica, nos quedan 5 minutitos y hay un tema que me parece de vital importancia, ¿no? Y que antes hemos hablado. Cada vez tiene más importancia el trabajo de la fuerza en fisioterapia, sobre todo para la prevención de salud. Y si hablamos de fuerza, inevitablemente tenemos que hablar de músculo. Y si hablamos de músculo, yo antes te he dicho que hay que hablar de proteína y tú me has dicho que no, que de proteína no, que hay que hablar de aminoácidos, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Eso es, porque las proteínas no existen. Bueno, yo voy a poner un ejemplo aquí en Madrid y yo creo que se va a entender y si la gente no lo entiende, pues después lo explico. Mira, yo sí le digo a la gente que yo vivo en la calle Alcalá, la gente aquí en Madrid no sabe si yo vivo en el centro de Madrid o yo vivo en los arrabales, porque la calle Alcalá tiene, bueno, no sé, 600 números, una cosa así, creo que tiene 14 kilómetros de largo. Entonces, cualquiera que piense en una ciudad en 14 kilómetros de largo, realmente no he dicho nada. Cuando nosotros hablamos de proteínas, realmente no estamos diciendo nada, porque las proteínas no dejan de ser unas uniones de aminoácidos. Y bueno, hay aminoácidos que son esenciales y aminoácidos que no son esenciales. Pues en nutrición, siempre que nosotros escuchemos la palabra esencial, significa que no somos capaces de fabricarlo. Tú, Diego, ahora no te lo tomes a mal, pero para mí tú no serías esencial. Para mí serían esenciales tu padre y tu madre, porque si yo tengo a tu padre y a tu madre, yo podría fabricarte a ti, pero desde ti yo no podría llegar a ello. Dependiendo de si el alimento aporta aminoácidos esenciales o le falta algún aminoácido esencial, las proteínas se van a clasificar en alto valor biológico o en bajo valor biológico. Imaginémonos que una mano es una proteína en la cual yo tengo todos mis aminoácidos esenciales. Tengo el meñique, tengo el anular, el corazón, el índice y el pulgar, ¿vale? Hay alimentos que me aportan la mano entera. ¿Quiénes son estos alimentos? Todos los del mundo animal. Si yo me como una dorada, me estoy comiendo la mano entera. Si yo me como el chuletón de ternera o el solomillo o el entrecot, me estoy comiendo una mano entera. Si me como huevo, me estoy comiendo la mano entera. Y ahí ya no hay más complicaciones. Pero el mundo vegetal también te aporta una mano entera. Por ejemplo, la soja. La soja te aporta la mano entera. Y la quinoa, ¿no? Que por eso está entrando tan fuerte, ¿no? Porque es un pseudo cereal y te aporta la mano entera. Es verdad que va a haber un poquito menos de aminoácidos, pero bueno, te aporta la mano entera. Y en el mundo vegetal, como también va a haber aminoácidos, pero le faltan algún dedito, imaginaros, ¿no? Pues las legumbres tienen estos 3 dedos, pero les faltan el índice y el pulgar. Entonces son proteínas de bajo valor biológico porque para poder utilizar la proteína tenemos que hacer complementación proteica, tenemos que hacer que se encuentren en algún momento. La conclusión es que en procesos de reparación y de cierto reposo, es imprescindible no perder el aporte proteico para hay que subirlo. Mejor. Hay que subirlo, y tanto animal como vegetal. Entonces, comer legumbres con cereal, legumbres con frutos secos o legumbres con semillas, ¿no? Ahí están frijoles con arroz, hummus, eso todo lo que están buscando es proteína vegetal. 1 minuto, nos queda 2 minutitos. Mónica, iría hablando contigo hasta las 10 de la noche, me ha encantado, maravilloso. Estoy, vamos, creo que hemos dado mucha información, quizás mucha de golpe, pero maravilloso. Pienso que hemos aportado mucha info a la gente que nos ha acompañado. Mañana tenemos a Fernando mañana es viernes, sí. Mañana tenemos a Fernando Miguel y a Sergio Vázquez hablándonos de precisamente lesiones musculares. Y la semana que viene retomamos las charlas. Tendremos el lunes a Ángel Basas, martes a Carlos Barredo, miércoles tendremos a Jorge y a Carlos Cadarso hablándonos de entrenamiento de la fuerza y 2 sorpresitas que tendremos también a finales de semana. Así que, Mónica, solo puedo agradecerte 1.000.000 de veces la charla de hoy. Creo que ha sido verdaderamente apasionante y nada, encantado de tener otra como esta y continuar hablando de este tema tan bonito, tan interesante y que hay que tratar con tanto cariño y con tanto cuidado como has hecho tú hoy. Mil gracias. Así que gracias a todos los que habéis estado con nosotros una tarde más. De verdad os agradecemos de corazón vuestra compañía y nada, pues mañana cerramos la semana nuevamente. Mónica, un beso enorme, 1.000.000 de gracias y nos vemos prontito. Sí, hasta luego.
Adiós. Chao, gracias.